Todos sabemos que la orquesta de Osvaldo Pugliese es una orquesta expresiva y sabemos que va a aprovechar hasta el último rinconcito de cada arreglo para expresarse y así conmovernos. Ahora, de las muchas maneras en que se expresa y nos conmueve, hoy nos vamos a ocupar de una muy especial, de los solos de violín. Los solos de violín destacando hoy especialmente a quien fue su primer violín original, el violinista fundador, el gran Enrique Camerano, una figura desconocida para muchos, pero que está en el oído, en la cabeza y seguramente en el corazón de todos y todas las tangueras que alguna vez escucharon a Osvaldo Pugliese. Vamos a meternos con su música y vamos a meternos con el corazón de su expresión. Aquí vamos. Hola amigos y amigas del tango, bienvenidos y bienvenidas una vez más a los estilos fundamentales del tango. Seguimos creciendo, la verdad que estoy muy contento y como hago, bueno, básicamente siempre quiero agradecerles porque vuelve mucho cariño del otro lado, la verdad. Vuelve en forma de suscripción, aprovechen si no se suscribieron, y vuelve muchas veces en formato de mensajes, en comentarios, en los videos, con preguntas, con participaciones. La verdad que a mí eso me alegra mucho y por eso quiero volver a agradecerles a todos. Hoy nos vamos a meter con un tema lindísimo, pero antes quiero recordarles que preparé una guía gratuita sobre el estilo Osvaldo Pugliese que la pueden aprovechar. Se la bajan aquí en el link que está debajo del video. Una guía concisa pero llena de buena información, analizando las distintas etapas de la orquesta de Pugliese y los elementos musicales y estilísticos que definieron su estilo. Realmente son poquitas páginas, pero llenas de data, de muy buena data, donde me tomé el trabajo de, bueno, tratar de condensar todo el trabajo de investigación de tantos años en unas poquitas hojas como para poder acercarlos y acercarlas más a esta orquesta tan increíble que no nos cansamos de disfrutar y la verdad que yo sé que del otro lado además hay mucha gente que baila, así que no se lo pierdan, ¿sí? Se meten aquí abajo el video y se bajan la guía nomás. Dicho todo esto, nos vamos a meter hoy con los solos de violín de Pugliese y haciendo un hincapié especialmente en los solos del gran Enrique Camerano. Una figura realmente notable de la música argentina, del tango especialmente, y que curiosamente no tiene mucho antecedente, al menos que podamos escuchar, ¿no? Antes de la orquesta de Pugliese, ni tampoco posterior, porque él estuvo casi 20 años con Pugliese, del 39 al 58, y después se retiró. Con 50 años, por temas personales, se retiró y no tocó nunca más. Pero en esos casi 20 años de música y de tango junto a Pugliese, realmente nos dejó versiones conmovedoras, realmente, y nos dejó toda una lógica de aproximación interpretativa al violín que fue tan poderosa que los violinistas subsiguientes que lo reemplazaron a través del tiempo debieron, cual más, cual menos, continuar con su estilo y con su forma de entender el violín solista en el marco de la orquesta de Pugliese. Estamos hablando de un violinista que marcó para mí como un antes y un después, ¿no? En su aproximación a los solos y que lejos de buscar un discurso explosivo o un discurso virtuoso, ¿sí? Lleno de notas, buscó siempre la expresión. Por eso empecé el video hablando de la expresión. En su idea de cómo presentar un solo, siempre vamos a encontrar un desarrollo, siempre vamos a encontrar que nos está contando una historia, ¿no? A veces breve, a veces un poco más larga, a veces más sombría, a veces un poquito más luminosa, más para afuera, pero siempre hay una curva interpretativa, una curva de esa narrativa con la que nos va a contar la historia. Además, tiene un sonido, que ahora lo vamos a escuchar en distintos ejemplos, que también es muy llamativo, porque no es exagerado en nada y sin embargo es muy intenso, ¿sí?
¿De dónde salió este tipo? Bueno, no sabemos muy bien porque no hay en términos interpretativos muchas referencias que tengan que ver con cómo tocó él. Muchos de ustedes por ahí ya lo tienen en la oreja o ya lo han bailado, si son milongueros, pero quizás otros no. Por eso vamos a empezar a escucharlo. Y lo vamos a escuchar primero con algunos solos breves, ¿sí? Que me parece como una muy buena manera de decir, eh, escuchen a este hombre que en unos poquitos segundos de música es capaz de transmitirnos, ¿sí?, una sensación, de expresarse de una manera tal que no nos puede ser eh, ajena, porque evidentemente toca algo de la fibra humana en su expresión, de la que, no sé, me parece muy difícil escapar. Escuchemos, por ejemplo, el solito breve, pero maravilloso, del tango Una vez. Esto es repertorio de los años 40. Listo, es un solito que dura 15 segundos, ¿eh? Pero ¿se dan cuenta el nivel de profundidad expresiva que tiene esto? ¿Y cuáles son los elementos técnicos alrededor de eso? Porque hay, ¿no? De ese manejo del arco que tiene un sonido así gordo, grande, que suena, ¿no?, con todos esos armónicos, que tiene un peso en el arco, pero bueno, tampoco tan exagerado, ¿no? Eh, con esos portamentos bien de la línea de Careana, y cuando le toca frasear, ¿no?, esas notas separaditas, como una por una. Tarari, tarara. Escuchémoslo de vuelta. Incluso en el comienzo, ¿no? Tirará, tararararara. Vamos de vuelta. Segundos, maravillosos segundos de música donde el volumen, ¿no?, el arco, ¿no?, ese sonido que sube en intensidad. Ti, 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 fraseo. Ra, ta, ti, tarari. Y después todo este manejo de los portamentos, ¿no? Tira, po. Cada vez que se pasa, ¿no es cierto?, el dedo por la cuerda para llegar a la nota de destino, con mucha sutileza, generando, bueno, justamente otro color, otra sensación muy bonita que se utiliza, por supuesto, mucho en el tango y que viene claramente de la escuela de Careana. Una vez más para entender su lógica. Después lo escuchamos en solos largos y lo disfrutamos. En vez de cantar, en esa repetición, esos detalles que a veces por ahí resultan imperceptibles al que por ahí lo escucha un poco al pasar, son los que empiezan a armar ese sonido tan expresivo de este gran solista que fue Enrique Camerano. Otro solito, bien cortito, Puente Alsina. Solo el comienzo. Otro también, cortito, derecho viejo. Este ejemplo es espectacular, porque fíjense que ¿cuántas notas tiene el solo?, ¿no? Son muy pocas notas, pero además que se repiten, ¿no? Vamos a ver, escucharlo de vuelta. Derecho viejo también, repertorio de los 40.
cuesta pararlo. Pero bueno, ahí es lindo cómo se cruza con el bandoneón, ¿no? Bueno, un repertorio que creo que sobre todo los milongueros lo deben conocer muy bien. Bueno, tenemos ahí un poquito en la oreja entonces esta idea, ¿no? Del sonido, del fraseo, de los portamentos, del manejo del volumen con el arco. Vamos a escuchar ahora a unos solos ya más importantes, más largos, con más desarrollo y donde aparece esta cuestión de la narrativa, ¿no? Esto que decíamos antes, como bueno, vení que te voy a contar un cuentito que tiene un comienzo, un desarrollo y un final. Qué gran arreglo de Emilio Balcarce. Qué genio total, por favor. Bueno, este arreglo, que además fue el primero que escribió Emilio para la orquesta de Pugliese, se convirtió en un clásico automáticamente. Bueno, aquí lo escuchábamos a Camerano, donde claramente nos plantea, bueno, una bienvenida con menos peso, tocando un poquito más como en el aire, después empieza a tocar con un poquito más de peso en el arco, aparecen esos portamentos de los que hablábamos antes, para ir subiendo también, acompañando claramente la lógica lírica del arreglo, ¿no? Escuchémoslo una vez más. Otro ejemplo, el tango Emancipación, muy famoso este tango. Hablando de vení que te cuento un cuento, ¿no? Aquí aparece este patrón, ¿no? Que utiliza mucho Pugliese y bueno, obviamente está todo muy explicado en detalle en mi curso sobre Pugliese, pero donde bueno, el solo de violín empieza, luego hay un comentario orquestal, un tutti y después vuelve el solista como para cerrar la idea, ¿no? Por eso Camerano primero está en primer plano, después es parte de la orquesta, de la fila y después finalmente, como lo escuchábamos, vuelve a aparecer. Escuchémoslo una vez más, así de paso reconocen este patrón o formulita. Otro solo.
¿Querés profundidad expresiva? Bueno, ahí está, ¿no? En este tango hermoso de Esteban Gilardi que se llama A Roberto Pepe, dedicado al bandoneonista Roberto Pepe que integraba la orquesta de Pugliese. Se dan cuenta, ¿no? Como además de todo lo explicado, también ese vibrato, ¿no? Un vibrato que lejos es un vibrato chiquitito, intenso, así medio ovejita, como se dice a veces, está muy balanceado, está abierto, sin ser exagerado, ¿no? Como que todo está puesto para una expresión que, que busca la profundidad, ¿no? Que busca hablarnos de un lugar de emotivo. Otro solo, el de Pata Ancha, de Qué bárbaro. Bueno, este es otro de los que va, cualquiera de estos tangos me cuesta mucho cortarlos porque realmente son grandes clásicos que me conmueven cada vez. Los escuché 1000 veces, 100.000 veces, no sé cuántas veces, y me siguen conmoviendo. Como el gran Enrique Camerano, de quien hablamos hoy, y de quien, bueno, vamos a escuchar un par de solitos más, pero yo les recomiendo que escuchen toda esa discografía de Pugliese, desde el Rodeo en 1943, bueno, toda, ¿no? Pero del Rodeo en 1943 hasta creo que mediados del 58, todas las grabaciones ahí que hizo Pugliese tienen a Enrique Camerano como primer violinista. Uno más. Y el último, uno de los más emblemáticos quizás, el del tango Chiqué, que es bueno, que está también un arreglo de Emilio Balcarce, que tiene un solo notable en el bandoneón por Osvaldo Ruggiero y este otro solo notable por el gran Enrique Camerano en violín. Maravilloso, maravilloso Enrique Camerano. No se lo pierdan si no lo conocen y si lo conocen, vayan a escucharlo con nuevos oídos, buscando estas herramientas, la curva expresiva, la curva narrativa, su vibrato, el peso del arco, los portamentos, los cambios de octava. Esto es algo notable también, ¿no? De su sonido, porque uno lo escucha explorando los distintos registros del instrumento y siempre tiene ese timbre que es como la voz, como una voz humana. Uno lo escucha y inevitablemente reconoce que es Enrique Camerano. Ojalá les haya gustado el video de hoy. Otro día nos metemos con los violinistas que vinieron después, con Cacho Herrero, que lo reemplazó en el 58, con Mauricio Marcelli. Bueno, realmente hubo muy buenos violinistas después, pero por supuesto fue Camerano el que sentó las bases de la lógica y el espíritu expresivo del violín pugliesiano. Nos vemos en un próximo video de los estilos fundamentales. No se olviden de suscribirse, ponerle like al video y si no se bajaron la guía de Pugliese, háganlo porque realmente está muy buena. Son poquitas hojitas pero llenas de data. Un fuerte abrazo para todos, para todas y nos reencontramos en un próximo video de los estilos fundamentales del tango.